Y esta noche le informamos que a 14 días de que se realice la consulta sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes reiteró la viabilidad de operar en Santa Lucía. Veamos. La operación simultánea de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es viable de acuerdo a un estudio realizado por la Organización de Aviación Civil Internacional en 2013. Así lo informó el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. La base aérea de Santa Lucía se encuentra a 36 kilómetros aproximadamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Distancia que se reduciría si lo que medimos es la separación de sus espacios aéreos. Es una zona despejada, con buena climatología local, con características mecánicas del terreno que no parecen tener especiales notaciones críticas y dispone de espacio para crecer, en principio, de manera moderada. Las trayectorias principales de operación son compatibles entre ambos aeropuertos. Indicó que para ratificar la información de dicho estudio, se solicitó a la OACI ampliar su información, detallando que para realizar este proyecto se requeriría de 4 meses de trabajo con los mejores expertos y el costo aproximado sería de $600,000. Refirió que sea cual sea la opción de la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el próximo gobierno deberá invertir 5,000 millones de pesos para los aeropuertos Benito Juárez y el de Toluca, y así lograr una modernización y ampliación en tanto esté listo el nuevo aeropuerto. Las alternativas de solución a largo plazo siguen siendo 2 con una variante. La primera es la continuación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México con la cancelación necesaria del Aeropuerto Benito Juárez Internacional y con la cancelación de la base aérea de Santa Lucía como posible aeropuerto, como aeropuerto militar. La rehabilitación y modernización del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la rehabilitación y modernización del Aeropuerto Internacional de Toluca, paso absolutamente necesario, y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que ya vimos, es absolutamente factible. Presidente electo señaló que los trabajos que se realizarán en ambos aeropuertos buscarán dar cabida a 50 millones de pasajeros al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y entre 10 a 14 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Refirió que uno de los problemas con los que se encontraron para la construcción del aeropuerto en Texcoco fue el del financiamiento, el cual rebasa el 10% de lo planteado en 2014. Agregó que por los problemas de la construcción del aeropuerto de Texcoco, el avance de la obra no es el esperado y que si no se presentan contingencias, podría estar listo para finales de 2024. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.